A ver, ya estamos en vivo y en directo enganchados con Katherine Ampuero, que nos abandona, por decirlo de alguna manera, porque pasa a las filas de la arena política y va a ser candidata por Alianza para el Progreso, que tiene como candidato presidencial a su vez al señor César Acuña Peralta. Katherine, buenos días, bienvenida a PBO Radio. Muy buenos días, Philip. ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué decides cruzar el Rubicón y meterte a la política que tantos sinsabores se ha dado en su momento? ¿Por qué? Porque ya no quiero ser parte de la sociedad que se indigna, que se horroriza, que critica válidamente contra tantos impresentables en el Congreso. Porque ya no quiero que existan en el Congreso más representantes a quienes se les llama, por ejemplo, el come pollo, el come oro, el lavapiés, el robecable. Ya no. Si realmente queremos un cambio en el Congreso, es necesario que personas honestas, personas con experiencia de haber servido al país dentro de la administración pública, tomemos la gran decisión, porque es una decisión muy complicada, que en realidad yo la he pensado muchísimo, y de decidir comprarnos el pleito, ¿no? De someternos a este escrutinio que va a ser durante la campaña electoral, que ya estamos acostumbrados a esta campaña también donde hasta te inventan cosas porque no te encuentran nada irregular, y que puede afectar obviamente tu honorabilidad, afecta también a tu familia, personas que te estiman, que te quieren, pero yo he decidido porque realmente quiero un cambio. Y quiero ser parte de ese cambio. A ver, no, le queda clarísimo al Perú y a la opinión pública que tienes una vida pues intachable, porque lo máximo que te pudieron encontrar era que tu señora suegra había hecho una ampliación de una azotea, ¿no? Digamos, en el momento de más feroz ataque hacia quien dijo que tenían los ovarios para investigar a PPK o Alan García o a quien sea, ese fue el ataque. O sea, quiere decir que no te encontraron nada. Ahora bien, tú estás diciendo que tiene que buscar gente pues intachable, pero APP, el partido en donde ahora vas a estar, tiene pues una serie de problemas porque no supieron elegir a Benicio Ríos, no supieron elegir al general Donaire, terminaron ellos en la cárcel y tienen ahora el problema de Acuña, del hermano de César Acuña. Entonces, eso tú calculo que lo has conversado, porque ahora que tú tomas partido, te lo van a preguntar en todas las veces que tú comiences con una locución como la cual has comenzado ahora. Totalmente, Philip. Yo tengo un compromiso con ellos. En primer lugar, yo entro como invitada, no soy militante. Esto para mí garantiza mi autonomía, mi independencia en cuanto a mi lucha contra la corrupción. Y es verdad, lo señalas, que APP tiene una gran deuda con la sociedad peruana, con el Estado peruano, porque ha puesto candidatos impresentables. Candidatos como Edwin Donaire, como un Benicio Río, y otras personas que actualmente en este Congreso se encuentran investigadas, se encuentran sentenciadas. Si yo llego al Congreso, a mí no me va a temblar la mano, como ya lo he demostrado, y voy a votar, por ejemplo, si todavía se mantiene la inmunidad, no va a haber blindaje. Esas personas tienen que responder a la justicia. Y aquí quiero informar a la ciudadanía, que me parece muy importante resaltar que la Comisión de Constitución, que es presidida por este partido por el cual estoy postulando, Alianza por el Progreso, acaba de aprobar para que ya no exista inmunidad para estas personas que se encuentran siendo investigadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una persona tiene una investigación, un proceso, y con ese proceso, con esa investigación llega al Congreso de la República, el Ministerio Público ni el Poder Judicial van a necesitar ninguna autorización del Congreso de la República para que estas personas sean investigadas, sean procesadas y sean sentenciadas. Esa sentencia se va a ejecutar sí o sí sin autorización del Congreso. Y ahora espero que el Pleno del Congreso de la República agende de manera inmediata este proyecto de ley ya aprobado por la Comisión de Constitución para que todas las personas que postulen en las próximas elecciones de abril del 2021 y lleguen al Congreso con investigaciones o procesos abiertos en su contra,
ya no puedan ser blindados por el Congreso de la República. Y esa Acción por el Progreso que ha solicitado incluso recientemente a la presidenta del Congreso que se sirva a agendar de manera inmediata este proyecto de ley. Entonces eso para mí es un buen síntoma de que el partido por el cual estoy postulando quiere reivindicarse, esta vez quiere hacer las cosas bien, porque se lo debe al país. Y yo voy a ser parte de eso. Yo me voy a encargar, si llego al Congreso, de fiscalizar incluso a este partido. Y si tengo que limpiar la casa por dentro, no me va a temblar la mano. Ya lo he demostrado, Philip. A ver. En mi caso no solamente son palabras. A ver, vamos a ponernos en un caso cierto y por todos conocido. Cuando el señor Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de PPK, insistía y insistía con el tema de Chinchero, la adenda de Chinchero, y no le salió. Cuando el señor era ministro, fueron, junto con el señor Torne y junto con el premier de esa época, a presionar abiertamente al contralor, que en ese momento Edgar Alarcón, y era una presión, en ese momento Alarcón era un señor que no tenía mácula alguna, ahora ya es el cuco y es un desgraciado. Pero el señor, en su condición de ministro, primer ministro y ministro de Transporte, fueron a presionar a un contralor, y no pasó nada en el Congreso. Y fíjense lo que estamos ahora. El señor Vizcarra no solamente tiene esos problemas, sino tiene problemas con ICSA, con Obrainsa, con INCOT, y ese señor probablemente se termine sentando al costado tuyo, porque está yendo de candidato al Congreso, por otro señor al que tampoco le hizo nada el Congreso en su momento, que fue Daniel Salaverry, que viajó, Catherine, 8 veces, viajes fantasmas a Trujillo. Por eso es que el Congreso se desprestigia. ¿Qué vas a hacer el día que te toque estar frente a Vizcarra? Porque probablemente él sea congresista. Si este proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, ¿no?, que levanta la inmunidad, o sea que ya no va a haber inmunidad para estos congresistas que llegan con investigaciones abiertas al Congreso, si no se llegara a aprobar por el Pleno del Congreso de la República y yo esté en el Congreso del 2021, obviamente voy a impulsar para que ese proyecto de ley sea aprobado. Y personas que llegan con investigaciones abiertas, como Martín Vizcarra u otro, sea del partido que sea, Philip, cualquiera, incluso de Alianza por el Progreso, porque si bien es cierto, hemos tomado las medidas que todos los postulantes de Alianza para el Progreso no tengan investigaciones abiertas, procesos penales abiertos, por ahí puede filtrarse alguno. La idea es que todas estas personas ya no necesiten autorización del Congreso de la República para que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan procesarlos y sentenciarlos y esa sentencia se ejecute, ¿no? Si es que no se aprueba, yo lo voy a impulsar desde el Congreso de la República, así como otros proyectos de ley que ya seguramente vamos a conversar en otro momento más largo entendido para explicar qué es lo que propone Catherine Ampuero si llega al Congreso de la República, pero todos mis proyectos con dirección a una mayor transparencia, a una lucha contra la corrupción, a evitar más casos de corrupción en las grandes obras públicas, que bueno, mi experiencia me ha demostrado que necesitamos herramientas legales para poder reducir esos riesgos de corrupción de funcionarios y también de lavado de activos. A ver, un montón de veces te deben haber hecho tus amigas, las que han estado en el colegio, la señora que son mamás también de los otros chicos del colegio de tus hijos, que debería haber una ley que diga cúmplase las leyes, ¿ya? Porque voy a poner un ejemplo que te atañe a ti o a Julia Príncipe o a Amado Enco. O sea, los procuradores ad hoc son procuradores para investigar determinadas causas. Después hacen la Procuraduría General de la República. E indefectiblemente, porque un rayo les cae en el cielo, el día que chocan con el Poder Ejecutivo o con alguien que el presidente no quiere, le jalan la alfombra, les quitan la alfombra roja. Eso es lo que le pasó a ustedes dos y a Amado Enco. Desde el Congreso, ¿qué se podía hacer para fortalecer de verdad la labor de fiscalización de una Procuraduría que al fin y al cabo puede terminar con un informe lapidario que no es del todo vinculante con la Fiscalía? Porque después vamos a la Fiscalía y nos encontramos con una señora como Zoraida Ábalos, que tiene estándares muy diferentes a los que puedas tener tú. Entonces, explícame desde ese punto de vista qué propondrías tú como congresista.
Totalmente de acuerdo, Philip, y una de mis propuestas. Porque siempre tienen que recordar, ¿no?, que Katherine Ampuero aparece en la escena pública hace muchísimos años. Era una procuradora de muy larga data, desde la época de Fujimori y de Montesinos. Ella trabajaba. Lo que pasa es que vamos a decir que se hace famosa, entre comillas, cuando es procuradora designada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la ministra era María Soledad Perestello. Entonces la reciben a ella y a Julia Príncipe literalmente con alfombra roja en Palacio de Gobierno. Y cuando la señora comienza a investigar y dice, a mí no me va a temblar la mano para investigar a un García o para entrevistar al propio PPK, se le vieron anoche. Y la señora Marisol Perestello, que tenía todas las cámaras y los reflectores de Canal N, RPP, Grupo El Comercio, Grupo La República, dijo, le quito la confianza porque le quito la confianza. Y todo el mundo lo aplaudió. Ah, qué bien, le quitó la confianza. Pero le ha pasado lo mismo a Mabenco. Por eso reitero la pregunta y le pido que la siga exponiendo. ¿Qué va a pasar con la Procuraduría? ¿Va a ser realmente independiente? ¿Va a ser vinculante con la Fiscalía? Te ruego proseguir, Katherine. Que yo, si llego al Congreso, voy a llevar la propuesta que para garantizar una real autonomía e independencia de las Procuradurías General del Estado, el Procurador General del Estado no tiene que ser nombrado a dedo por el gobierno de turno. Su nombramiento tiene que ser a través de un concurso público, que se realice de manera transparente y que profesionales con experiencia, con la mejor formación académica, profesional, llegue a ocupar ese cargo. Ahora, ¿quién va a elegir o quién se va a encargar de realizar ese concurso público? Desde mi punto de vista y mi propuesta va a ser que sea la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién es la Junta Nacional de Justicia? Es el órgano constitucional competente para nombrar a jueces y fiscales a nivel nacional. También nombra al jefe de la RENIEC y al jefe de la OMPE. Entonces, lo que propongo es una reforma constitucional para adicionar como una atribución más de la Junta Nacional de Justicia el nombramiento del Procurador General del Estado. ¿Y cuál es la diferencia? Perdón, Katherine, para que le expliques a la gente, no todo el mundo tiene por qué entenderte. ¿Cuál es la diferencia entre el Procurador del Estado, vamos a decir que sea electo de acuerdo al concurso público, que va a ser más legítimo aún, inclusive que el fiscal de la Nación? ¿Cuál es la diferencia entre un procurador público y un fiscal? Bien, el procurador es el abogado del Estado, defiende los intereses del Estado. El fiscal no, el fiscal es el que acusa, el que persigue la comisión del delito, el que persigue la sanción penal para las personas que han cometido delito. La Procuraduría lo que persigue es que estos delincuentes indemnicen al Estado peruano por el daño que el delito ha cometido, por el daño que su conducta ha cometido a los intereses del Estado. Y el procurador solamente participa en esos procesos penales donde se investiga delitos en agravio del Estado peruano. Por ejemplo, el delito de tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios, ese tipo de delitos donde el agraviado es el Estado, quien defiende los intereses del Estado, quien fija el monto de la reparación civil que los delincuentes tienen que pagar al Estado, es la Procuraduría. Pregunta. Si el fiscal, por ejemplo, archiva la investigación, como ya se ha visto también en otros casos emblemáticos donde la Fiscalía ha archivado la investigación, la Procuraduría es el llamado por ley a impugnar, a apelar esos archivos. Una pregunta, Katherine, una pregunta justo a lo que... A ver, el presidente Vizcarra, en plena pandemia, se reúne en despacho del Ministerio de Economía y Finanzas con la señora ministra María Antonieta Alba y deciden comprar a dedo unas pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son para una enfermedad de necesidad mortal llamada más el COVID. Y las pruebas rápidas no solamente se las compran a dedo a alguien, sino que terminan siendo malas y, como es obvio, Katherine, una prueba que iba a decir si alguien tenía una enfermedad de necesidad mortal es mala, la gente se ha terminado muriendo. Bueno, vea, la señora Zoraida Ábalos a eso ni caso le ha hecho. ¿Qué tendría que hacer el procurador debidamente electo por concurso público y en proceso mediante la JNJ con este particular caso? Estábamos escuchando a Katherine Ampuero, candidata al Congreso por la lista de Alianza para el Progreso. Estábamos hablando del tema de la investigación que supuestamente se debería estar realizando con respecto a la intervención del expresidente Vizcarra y la señorita María Antonieta Alba en la compra directa
de unos exámenes rápidos de COVID que no funcionaron, y eso, como es obvio, Catherine, ha devenido no solamente un perjuicio económico, sino en la muerte de personas. ¿Qué debería hacer el Procurador General? El Procurador General lo que tiene que hacer es impulsar estas investigaciones, solicitar a la Fiscal de la Nación, porque es la Fiscal de la Nación quien investiga a los altos funcionarios del Estado, llámese expresidentes, ministros de Estado. Pero sin embargo, al Procurador General no estamos viendo que está impulsando estas investigaciones, no está solicitando a la Fiscal de la Nación se sirva a ampliar la investigación por la adquisición irregular de pruebas rápidas en contra del expresidente Vizcarra, en contra de los exministros involucrados. No nos olvidemos que el ex procurador Amado Enco solicitó que sea emitido un informe a la Fiscal de la Nación para que ella se pronuncie respecto a que si estas personas, estos altos funcionarios, deban ser incluidos o no en la investigación en calidad de investigados, ¿no? Y el procurador, siguiendo la estrategia que ya había trazado el procurador Amado Enco, el procurador Soria lo que debería de hacer es impulsar esta investigación, presentar un escrito a la fiscal Zoraida Ábalos fundamentando el porqué y presentándole todos los indicios para que esta investigación se amplíe contra las personas que he mencionado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, porque esta adquisición irregular y sobrevalorada de las pruebas rápidas es algo totalmente escandaloso. Y realmente no estamos viendo una actuación por parte del Procurador General, y esa no es la primera vez que vemos una inacción, una omisión por parte del Procurador Soria, que también lo hemos visto en el caso Richard Swing, y hasta la fecha, pese a que él ya tiene más de un año en el cargo, y pese a que él es el único facultado para formular denuncias penales en contra de un alto funcionario del Estado, hasta la fecha no ha presentado una sola denuncia penal, Philip, contra un alto funcionario del Estado, pese a todas las evidencias de corrupción que se han dado durante el tema de la pandemia. Y yo pienso que es porque él ha sido nombrado en noviembre del año pasado, durante el interregno parlamentario, ha sido nombrado a dedo por el gobierno de turno, y además modificando la ley, porque antes cualquier procurador del Estado, como por ejemplo Amado Enco, podía denunciar a los altos funcionarios del Estado. Y esa facultad, cuando yo fui procuradora, también la tenía, lo cual me permitió denunciar a PPK, a Susana Villarán, a Alan García y a otros más. Pero esta ley fue modificada en noviembre del año pasado durante el interregno parlamentario y eliminan esta facultad a los procuradores especializados, dentro de ellos Amado Enco, y esta facultad la dan única y exclusivamente al Procurador General del Estado, y en ese momento nombran a Daniel Soria. Entonces, eso es un cuestionamiento pues a la autonomía, a la independencia de las procuradurías, y por eso es que mi propuesta sea de que este cargo sea elegido a través de un concurso público transparente que en donde la meritocracia reine y sea realizado por la Junta Nacional de Justicia, un ente que, como vuelvo a repetir, tiene a su cargo el nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional, el jefe de la RENIEC y el jefe de la OMPE. A ver, vamos a poner otro caso. 14 de noviembre, hace nadita, menos de un mes, pasa lo que pasa en el centro de Lima y mueren en extrañas circunstancias Brian e Inti. El presidente Sagasti pide disculpas, ni bien asume, ¿no? Merino de la Macae, el señor pide disculpas, la narrativa es que fueron los policías, sí, la narrativa de los policías. La fiscal de la Nación dice, iniciemos investigaciones, cadena de mando, el general Lam de la séptima región, el ministro Rodríguez, el señor Antero Flores Arauz y el presidente de la República y todos los que puedan ser responsables. Una manera en donde se engloba a muchas personas, y en esa fraseología que ustedes tienen los abogados implica que caiga quien caiga, todos los que tuvieron que ver, desde que el que dispara a la canica, si supuestamente fue canica, hasta el presidente de la República que dio la orden. Entonces, eso lo hace la señora Zoraida Ábalos, pero rapidito. Sin embargo, muere un muchacho, Muñoz, y no lo hace con respecto a la muerte de lo que acaba de pasar hace menos de una semana. ¿Qué tendría que hacer el procurador
¿O qué tendría que hacer la Comisión de Fiscalización del Congreso cuando vemos un evidente doble rasero? ¿Eso no es omisión de funciones de la señora fiscal? Quien es titular de la acción penal, quien inicia las investigaciones de oficio frente a un hecho público, porque este ha sido un hecho público, es la Fiscalía. Y en este caso estamos viendo pues que la Fiscalía está dando un trato diferenciado dependiendo, en primer lugar, dependiendo de quién es la víctima y en segundo lugar, de quiénes serían los presuntos responsables, ¿no? En uno lo hizo de manera rápida, de manera diligente, inmediatamente, hasta lo comunicó en los medios, dio una entrevista al respecto, que ya habían iniciado una investigación, han individualizado a los presuntos responsables, es decir, la investigación está en contra de personas naturales determinadas con nombres y apellidos. Sin embargo, hemos visto pues en las muertes que se han ocasionado en el Departamento de la Libertad, donde murió un joven de 19 años que incluso ha dejado a su esposa en estado de gestación de 4 meses, donde no hemos visto a la fiscal de la Nación que haya hecho un pronunciamiento al respecto. No sabemos si es que han iniciado una investigación y contra quiénes se ha iniciado esta investigación. La verdad es que vemos un trato completamente diferenciado, una actuación donde a las personas nos hacen sentir que las víctimas no valen igual, que los peruanos no valemos igual, ¿no? Y esto obviamente causa mucha indignación en parte de la gente. Por ejemplo, ver a los padres pidiendo justicia, a la esposa de este joven que ha fallecido en la Libertad también pidiendo justicia y apoyo, ¿no? Digo esto, Catherine, por lo que ha pasado. Catherine, porque sí. el ministro Hélice ha salido a decir ayer en conferencia de prensa junto con los padres de los chicos Inti y Brian que él tiene una opinión formada de lo que ha pasado, pero no la va a decir hasta que no se entere más detalles. Pero ya él tiene una opinión formada y seguidamente les promete reparaciones a las víctimas. A ver, ¿cómo, no es cierto, el ministro puede adelantar una opinión de esa naturaleza, no es cierto, cuando supuestamente el procurador del Estado, en otro filón, es la persona encargada de decir quienes le han hecho daño a la sociedad tienen que pagar? Entonces la gente ya tiene una confusión tremenda, ¿no? No hace nada la fiscal, el procurador se mete en un tema, no se mete en otro. ¿Cómo entender lo que quiere hacer el Partido Morado? Y ahora sí te hago una pregunta política, con la policía. ¿Cuándo va a ser legítimo el uso de la fuerza? ¿Cuándo se va a hablar de indemnización, de reparación? ¿No se le puede llamar a la Comisión de Fiscalización del Congreso al ministro para que explique de dónde es que él tiene una opinión formada? De repente él tiene información que no tiene el Congreso, porque ojo, el Congreso también está haciendo una comisión investigadora sobre los hechos acaecidos el 14. Entonces hay un montón de manos en el mismo plato. Bien, aquí hay dos tipos de investigación. Una que está a cargo del Ministerio Público, que no sabemos cuáles son las diligencias que ha dispuesto, además de los videos, que ya sabemos que ninguno funcionaba y no da mayores luces de cómo se habrían ocurrido los hechos, pero en realidad es una investigación que va a tomar su tiempo. Esto no se va a resolver el próximo mes. No. Tiene sus pasos, tiene su procedimiento, hay que respetar el debido proceso y esto está a cargo del Ministerio Público, quien no ha todavía informado a la ciudadanía cómo van estas investigaciones, ¿no? Y la otra investigación que se está realizando es ya a nivel administrativo en el Ministerio del Interior. Y bueno, el ministro que acaba de asumir, no sé cuál es la información que tenga, no sé qué elementos han podido recabar en esta investigación, no sabemos a cargo de quién dentro del Ministerio del Interior ha estado esta investigación como para que él pueda concluir de la manera como tú lo has señalado. Claro. Pero básicamente una indemnización a las víctimas, eso es parte también del proceso penal, salvo que las víctimas renuncien a pedir una indemnización en el proceso penal y decidan verlo pues en la vía civil. Pero esa es una decisión que va a tomar el ministerio, que va a tomar los familiares de las víctimas. Correcto. Ha sido muy amable con nosotros, Catherine. Yo te espero ver en el Congreso
con tu promoción Vanessa Terques, que aunque la gente no crea es de tu edad, ¿no es cierto? Pese a que ella es minifaldera y de la farándula es fácil, de la edad de Katherine Ampuero. Y a ver si le manda saludos a César Acuña Peralta, porque no lo ubicamos para entrevistarlo. Esos dos favores te pedimos, Katherine. Muy amable. Muchísimas gracias, Philip. Saludos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! Exacto. Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.